conceptos. Recording is on. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Yes. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hubo un inglés por ahí? Sí, puede ser. Se entrecruzaron los grupos. Bueno, les decía que no es lo mismo el comportamiento de las políticas. ¿Esto con qué tiene que ver en la salud, digamos? Tiene que ver con la forma en que... ¿Se entiende? ¿O paro? No, yo lo entendí, profe. No, profe, está bien. Bueno. Traten de cerrar los micrófonos, así se escucha mejor. Entonces, les decía que son características, ¿no es cierto? Y así las políticas sanitarias en la prevención de las enfermedades tienen que ver también con esto, con el modo de vida. Las condiciones de vida son las condiciones materiales necesarias para la subsistencia, nutrición, vivienda, saneamiento, condiciones ambientales. Es decir, esto es un poco también el medio ambiente donde se crece y se desarrolla un individuo y su familia. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un asentamiento con agua no potable a vivir en un lugar con agua potable. Es decir, esto tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con el estado de salud de las personas. Claro. Y después el estilo de vida que se remite a la forma social y culturalmente determinadas de vivir. O sea, son las conductas del individuo, independientemente de las condiciones de vida, puede ser un individuo que tenga, digamos, hábitos de adicciones, de sedentarismo, independientemente de sus condiciones de vida. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto que una cosa lleva a la otra y una cosa se relaciona con la otra. Esto es un poco el análisis que hace Pedro Luis Castellano, que es la explicación de los problemas de salud desde estos espacios, espacios y estrategias de intervención sanitaria. Pedro Luis Castellano entonces habla de las formas de intervención desde cada uno de estos espacios. Desde el espacio singular, por ejemplo, estrategias de tabaquismo, de adicciones, desde el espacio particular que tiene que ver con estrategias poblacionales, o sea, con los servicios básicos, con las cloacas, con la cloración del agua, y desde el espacio general, que son modelos de intervenciones desde los distintos espacios. Eso es lo que habla Pedro Luis Castellano, desde los modelos económicos, de la política de salud, por ejemplo, la política de medicamentos, la ley de salud mental. Es lo mismo que dentro de una política pública esté, por ejemplo, el programa Remediar con los medicamentos accesibles a toda la población, a que no esté, y no, desde el espacio general, la explicación de los problemas de salud tiene que ver con esto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo en cierto punto trabajo en el correo y trabajamos con algunos servicios del ANSES, que es lo que le provee a los jubilados. Así que creo que esto entraría en este... Exactamente, porque son todas políticas públicas que tienen Claro. que ver con la explicación de los problemas de salud. En ese caso, desde espacios generales, que es modo de vida. Ahora, Claro. si vos a su vez, desde lo que vos trabajás, esa persona jubilada a su vez no tiene acceso al agua, digamos, porque esas son sus condiciones de vida, y bueno, ahí ya vamos a tener otro tipo de problemas, otra explicación O sea, que se adhiere a esta. Exacto. Las tres cuestiones se relacionan directamente, entonces. Exactamente, se interrelacionan. Uh-huh. Bueno, acá lo tenemos también en un cuadrito, ¿no? ¿Cuál es este análisis desde el espacio general, particular o singular? O sea, desde el espacio general es la sociedad en general, como la cultura, la ideología, la ciencia y tecnología, las instituciones públicas, o sea, son las políticas socioeconómicas y los planes de salud, digamos. Desde lo particular son los grupos sociales, el alimento, la vivienda, lo que yo le decía, los pequeños espacios que tienen sus propias características. Claro. Y después, bueno, por supuesto que está la susceptibilidad del individuo, los comportamientos del individuo. Eso ya es más personal. Eso es más personal. Entonces, eso
según justamente el estudio de Pedro Luis Castellano, todo esto está atravesado. Por lo tanto, esto se agrega, digamos, o se relaciona a otro modelo, que es un modelo explicativo de Level y Clark, que justamente habla de que las enfermedades son consecuencia de un proceso dinámico, o sea, interacción de agentes causales sobre individuos con factores de riesgo. Entonces hay como una historia natural de la enfermedad, hasta que se desarrolla la enfermedad. Hay interacción, por un lado, de agentes causales y de factores de riesgo, después hay un periodo de latencia o incubación y después está el desarrollo propiamente de la enfermedad. Entonces ahí, por supuesto que interviene esta tríada ecológica que ya la mencionamos, y justamente el modelo de Level y Clark habla de estos 3 periodos. Es decir, ¿cuándo se rompe ese equilibrio? Cuando intervienen factores, cuando se expone a la gente. Es decir, cuando esta persona tiene una predisposición al riesgo, empieza a desarrollarse la enfermedad. ¿Se entiende este cuadrito o lo tengo que...? No, sí, 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 se entiende. Bueno, este es el modelo explicativo de Level y Clark, ¿no? O sea, pasa por los 3 periodos. El periodo prepatogénico, interactúan y rompen el equilibrio. El periodo prepatogénico, el individuo está sano, pero hay factores que rompen el equilibrio y que puede llegar a pasar al periodo siguiente. En el periodo siguiente todavía tenemos Profe, algún tiempo. disculpe, Sí. con las enfermedades crónicas, ¿es casi lo mismo? O sea, ¿sería el mismo método que se implementa, por así decirlo? Es siempre lo mismo. Es decir, para todo lo que ustedes analicen relacionado con los problemas de salud, tienen que pensar en este análisis, es decir, en la determinación desde los distintos espacios, como lo que vimos recién, y ahora vamos a ver cómo interactúan todos esos espacios en estos periodos de la enfermedad. Pero siempre se analiza de la misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las enfermedades crónicas que vos me decís, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Asma, por ejemplo. Yo tengo a mi nena que tiene artritis. Sí. No sé. Bueno, ahí, Ese tipo de enfermedades. sí, ahí ya hay una, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con lo biológico, sobre todo cuando se trata de pediatría. Entonces, digamos, el equilibrio del que estamos hablando es como que interfiere muchas veces, bueno, factores, pero no tanto factores ambientales, sino que ya estamos hablando de alguna cuestión como más genética o no sé qué edad tiene tu nena, pero tiene que ver con algo más biológico. Pero, por ejemplo, enfermedades crónicas que tengan que ver, porque ahí vamos analizando cada una de las enfermedades, pero, por ejemplo, enfermedades muy comunes, como puede ser la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. Por ejemplo, el asma. El asma, sí, el asma también, porque el asma tiene que ver con un periodo prepatogénico donde la persona, digamos, puede llegar a tener, hay que ver, digamos, el asma tiene varias variables, porque también hay un factor del huésped, pero también tiene que ver con el medio ambiente, con la contaminación, con la falta de ejercicio. En este periodo prepatogénico, por ahí con todas estas cuestiones, hacen que se rompa el estrés. Entonces, todas estas cuestiones hacen que se rompa ese equilibrio y pase a un periodo, que es el periodo, como lo que mostrábamos acá, patogénico, donde hay también una fase que es un poco asintomática, donde el individuo no se ve tantos cambios, pero por ahí, en el caso del asma, suponte si se hace un control de salud, un paciente ve que sus pulmones están, ya tiene desarrollada la enfermedad, y puede ser un periodo leve de la enfermedad, donde puede hacer un tratamiento y evitar que llegue a un estado de gravedad.
sería Y en esta el, parte. y en el caso de cáncer o leucemia, ese tipo de enfermedades que son más peligrosas, por así decirlo. ¿Sí? Sería casi lo mismo. En el tema del cáncer, digamos que si bien es una enfermedad que no, en general, algunos cáncer, digamos, algunos procesos se curan, y otros procesos no. La calidad de vida de la persona puede modificarse en base a qué. En realidad el periodo prepatogénico no lo podemos explicar claramente, pero sí podemos explicar que muchas situaciones del medio ambiente tienen que ver, y de los comportamientos tienen que ver con el cáncer. Porque, por ejemplo, el cáncer de pulmón está estudiado y está absolutamente demostrado la interrelación que tiene con el tabaco. Por lo tanto, la persona fumadora tiene muchísimo más riesgo de contraer cáncer de pulmón que una persona no fumadora. Y ahí ya tenemos en el periodo prepatogénico cuándo se rompe este equilibrio, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con qué, con el estilo de vida, pero también tiene que ver con las políticas públicas, con el modo de vida. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan de que el tema de la ley de tabaco, que modificó lo que antes era el fumar dentro de las instituciones y dentro de los bares, y eso también es una política pública que ayuda a que no haya tantas personas con cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Entonces, en el periodo prepatogénico del cáncer, esta es la importancia, porque cuando la persona está asintomática, que es la primera etapa, uno puede tener un diagnóstico precoz, no solamente del cáncer de pulmón, sino de otros, como por ejemplo, ¿cuál? Hay un ejemplo que es muy significativo de cáncer que vos nombraste, que tiene que ver con qué. Por ejemplo, el cáncer de cuello en la mujer, ¿con qué se previene? ¿Con el PAP? Con el PAP. Entonces, con una pequeña intervención, que es una conización del cuello, digamos, cuando se detecta una célula que es maligna o que no, ahí nosotros podemos hacer una cura del cáncer de cuello. Se puede hacer desde el tratamiento. Por lo tanto, se evita pasar a la segunda parte, incluso al periodo postpatogénico que lleva a la muerte, ¿no? En este caso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Sí, se entiende. Esto es importante. Este es el modelo explicativo, digamos, acá, por ejemplo, acá también se explica bastante bien cómo va desarrollándose la historia de la enfermedad. Y esto es importante que ustedes lo analicen, porque dentro de lo que es el periodo patogénico, y ahora vamos a ver, tenemos todas las etapas de prevención y de promoción, y cómo podemos también hacer una prevención secundaria que evite que la enfermedad vaya a un estado avanzado, que sería esto. Acá, ustedes ven, en la fase de susceptibilidad, nosotros podemos hacer prevención primaria y promoción. O sea, en general, los fomentos de la promoción de la salud, de las condiciones saludables del medio ambiente, por ejemplo, el no fumar, medidas protectoras específicas. Bueno, después viene la fase de prevención secundaria, y ahí está todo el tema del cáncer, tiene que ver con esto, porque el diagnóstico precoz, los exámenes selectivos, el examen de una comunidad dada, ¿para qué? Para un tratamiento oportuno y adecuado, porque cuando hay un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, la evolución de la enfermedad es diferente. Entonces, por ejemplo, en la leucemia, que alguien preguntó, el diagnóstico precoz es fundamental, porque la evolución de la enfermedad es muy diferente con un diagnóstico precoz. Y en el caso del cáncer de cuello uterino es vital, porque o se cura o no se cura, digamos, o se cura o se muere en este caso, digamos, porque en general la muerte por cáncer de cuello de útero avanzada es bastante elevada, cuando es una cosa, digamos, muy sencilla y que también tiene que ver con las políticas públicas, porque si hay acceso
a la realización de PAP, así en forma masiva y de toda la población y en los lugares más vulnerables, que vayan los ginecólogos, que hagan un examen de PAP, en general a la población de mujeres que hace más de 2 años que no se hacen un PAP, etcétera. Esto puede llevar a una mejor, digamos, tasas de mortalidad de la población en general. Y después la prevención terciaria, acá falta igual la prevención cuaternaria, que ustedes la tienen, que yo antes explicaba, que tiene que ver con la medicalización exagerada. Pero la prevención terciaria tiene que ver con una rehabilitación física, una reinserción social, o sea, limitar la incapacidad, puede ser una rehabilitación, puede ser distintas cosas que le permitan a la persona continuar con su vida. ¿Tá? Entonces, esta interrelación de las dos cosas es importante que lo tengan en cuenta. Por un lado está el modelo teórico de cómo explicar esos espacios de determinación del modo de vida, de las condiciones de vida y del estilo de vida, y cómo relacionamos esto con los niveles de prevención, con el modelo explicativo de Label y Clark. ¿Se entiende este concepto? Sí, Sí, profe. profe, Sí. muy bien. Bueno, esto ya más o menos lo vimos, cómo se interrelaciona una cosa con la otra. Esto también, estos ya son un poco los determinantes. Y esto también me parece importante, igual vamos a refrescar, después vamos a hacer otra charla porque es muy largo y si no se van a... las determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional, local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Es decir, ¿esto qué habla? De que todo se interrelaciona, porque si una persona, si nosotros decimos que la determinación de la salud no son solamente los determinantes, si una persona, por ejemplo, no tiene agua potable, es un determinante, pero el hecho de que no tenga agua potable también tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con a nivel mundial de la distribución de los recursos, a nivel nacional y local, de las políticas adoptadas, de la distribución del dinero en general. ¿Se entiende esto? ¿Por qué hablamos de determinación social? No hablamos solamente de una persona nace, crece, vive en un lugar, pero esto también tiene como un motivo o un determinante a su vez más macro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por lo tanto, los determinantes sociales de salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Las determinantes sociales pueden ser considerados como las causas de las enfermedades o limitadas condiciones de salud de las poblaciones. Entonces, ¿cuáles son las causas de las causas? Y esto hablamos de la determinación social y de los determinantes sociales. Las causas de las causas. Pues si nosotros Los decimos que la determinantes. falta de agua es una causa, pero ¿cuáles son las causas de esas causas? Entonces, las causas de las causas son la pobreza estructural, la vivienda y condiciones ambientales, la pobreza por ingresos, los niveles educativos alcanzados por la población, la inequidad en la distribución del ingreso, la falta de acceso a los servicios de salud, las condiciones de migración o étnicas o de género, la pertenencia, la religiosidad, la pertenencia a minorías sociales, culturales, la residencia urbana, la exclusión. Bueno, y acá les quería mostrar esto. A ver. Les quería mostrar esto, que yo lo pasé como un ejercicio. La tasa de mortalidad infantil es la relación que hay entre los bebés nacidos durante un año y los fallecidos. Es decir, el número de bebés fallecidos por nacimientos. Esa es la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos bebés menores de un año mueren
y cuántos nacen. Esa interrelación es la tasa de mortalidad infantil. Entonces, cuando nosotros pensamos en mortalidad infantil, pensamos en distintos, todos esos determinantes y las causas de las causas tienen que ver con que un bebé menor de 1 año muera por distintos motivos. Aunque muera de una neumonía, digamos, también tiene que ver con esta posibilidad de acceso al sistema de salud, cuidado infantil, distintas cuestiones, posibilidades de esa familia para su contención. Bueno, entonces esto lo marca, todos estos determinantes se marca claramente con los mapas de mortalidad. Por eso la mortalidad infantil es un indicador del estado de salud de una población en general, aunque sea infantil. Aunque la tasa es de mortalidad infantil, tiene que ver con mirar de esa manera el estado de salud de la población en general. Entonces, ustedes fíjense, esto es en Argentina, estos son mapas reales. Por ejemplo, la muerte georreferenciada 2009-2013, y entonces, cómo vemos que el norte argentino, que en general suele tener índice, como también Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que suele tener en general una situación de mayor vulnerabilidad, la tasa de mortalidad infantil es más alta. Y esto no tiene que ver con la cantidad de habitantes, porque ustedes piensen que la tasa siempre es por 1000 nacidos vivos. Quiere decir de que siempre se relaciona con los nacidos vivos, no es que se mueren más, es una fórmula que siempre considera también los que nacen, no es que es porque se mueren más porque hay más. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, es la tasa de mortalidad, por lo tanto, ustedes fíjense cómo se marca esto. Bueno, a ver. Bueno, ¿se fue entendiendo más o menos? Sí, profe, entendido. Sí. Bueno, a ver, vamos a sacar. Bueno, dudas que tengan sobre lo que hablamos. Yo me conecté recién bastante tarde, así de que de lo que empecé a ver, yo realmente no tengo dudas. Yo arranqué bastante tarde realmente. Porque antes no tuve problemas para conectarme con los drivers de la computadora. Bueno, veo que la verdad que es bastante difícil la llegada a todos, que es lo que a mí también me preocupa, porque bueno, la participación me parece que en el grupo es mayor A la que estamos acá. acá. Claro, sí. Yo en realidad lo que creería por ahí podríamos hacer es grabarlo, todo esto que hablamos, o esta clase, y lo podríamos subir a YouTube o a algún lado donde los compañeros puedan verlo, los quienes no pueden estar Pero acá. ya no la grabamos. No, en O sea, este caso no, yo ingresé tarde, pero yo lo puedo hacer para la próxima clase, pues realmente esta metodología es mucho mejor que estar haciéndolo, leyendo esto solo, porque por ahí surge una pregunta y nos la hacemos en el momento. Creo que igual ya se está grabando, porque arriba de todo aparece rec, o no sé si es a mí nada más. Claro, No, a mí también me parece, pero se ve que se está grabando desde hace poco. No claro, desde ya que lo pusieron a grabar Hay tarde. una chica que dijo que la está grabando desde el minuto 15 más o menos. Bueno, genial. Ustedes me la pueden, si está grabada, ¿qué van a hacer? Me la pueden mandar, si no, porque yo si no lo que pensaba es por mail o por WhatsApp, por el WhatsApp que tenemos nosotros en el grupo. Y la chica dijo que la iba a subir si estaba bien grabada después al grupo, creo.
La idea sería subirlo al grupo, que es donde más interacción hay, Sí, me parece que, al grupo de yo no WhatsApp. sé qué ven ustedes, pero me parece de que el grupo de WhatsApp es el grupo que más participantes tiene. Parece que sí. Sí. De todas maneras, a ver, dos cosas les quiero decir. Yo ahora vamos a mandar también al grupo de WhatsApp cuando Ujú. vea algo relacionado con lo que es medio ambiente, que es lo que no tocamos hasta ahora, y lo vamos a trabajar entre algunos compañeros y van a tratar de que lo que elaboren relacionado con la lectura de eso, que yo ahora lo voy a pasar en un audio en el grupo, pueda ser subido al foro, porque acuérdense de que también digamos, la presencia de la cursada de ustedes tiene que ver con la actividad en el foro y con las autoevaluaciones. Bien. O sea que lo que deberíamos hacer, además de que todos podamos, bueno, poner en ese Word, digamos, quienes participaron en la elaboración y poder subirlo al foro, ¿no? Eso, por un lado. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. Sí. Bueno. Y después, bueno, por otro lado, ir manejándonos con el grupo, con toda la actividad. Ahora a nosotros nos queda, digamos, como temas próximos, medio ambiente, y que también es parte de lo que es determinantes. Bueno, familia, comunidad, que eso todavía no está. Y la otra cosa que yo siempre hago con los estudiantes, que me parece que a ustedes les sirve y que es bueno, es tomar un problema de salud e investigar, o sea, poner dentro de ese problema de salud que ustedes eligen todos los conceptos, estos que estuvimos viendo. Es decir, por ejemplo, tomamos un tema X que puede ser, no sé, la hipertensión. Entonces empezar desde la definición, pero después ir pasando por, digamos, el concepto amplio de salud, el proceso salud-enfermedad, cuál es la historia natural de la enfermedad y cuáles son los factores de prevención y cómo se van relacionando con el estilo de vida, el modo de vida, eso. Es breve, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Entonces, lo próximo es, yo les voy a pasar algún artículo, alguna cosa relacionada con medio ambiente, y ustedes seleccionan 2 o 3 compañeros, se van ubicando entre ustedes a través del WhatsApp, y elaboran una interpretación de ese artículo con los conceptos de medio ambiente. Bien. Perfecto. Bien, sí, profe. Bueno, eso nada más. Y bueno, y lo de la clase de hoy, me avisan por el WhatsApp. Si yo veo que no se puede subir, de última hago algún power con el audio explicando y lo subo al mail, digamos, lo paso al mail con un link. Que es lo que yo pensaba hacer, pero si está grabado, bueno. ¿Está bien? Sí, profe. Hubo algunos Power que mostró recién que no los mandó en el campus. ¿Eso los va a estar enviando las imágenes? O porque en algunos se veía mucho más conciso la información. Claro. Por ejemplo, el periodo prepatógeno. Estoy en clase, hijo. Disculpen. El periodo prepatogénico, el patogénico, quizás se veía un poco mejor y se entendían en las imágenes que mostró recién. Claro. Sí, en realidad lo que aparece en el campus, que es lo que yo les decía, que eso no se puede, digamos, eso lo tienen que ver en el campus porque está como en PDF, eso es como un resumen para que ustedes, o sea, yo también me baso en algunos Power que hago como para que se entienda más, así que esto yo les puedo mandar por mail, no hay problema, Ah, por bueno. mail o por WhatsApp. Ah, bueno, gracias. Gracias, profe. No hay drama, porque esto es una cosa interna nuestra. A ver, hay una cosa global de la materia donde ustedes tienen que saber y tienen que mirar, digamos, todo lo que hay. Y hay otra parte que es el apoyo que yo les puedo dar a ustedes para entender todo eso. Perfecto. Entonces, por eso es
que dentro de este apoyo que yo les puedo dar para entender todo lo que está en el campus y material extra, lo vamos armando así, digamos, porque no hay tantas formas. Entonces, yo veo que lo que más participación tiene es el WhatsApp. Probamos con el G Suite como para también, bueno, como decían los compañeros, por ahí se puede grabar y también es un aporte más. Y los Power que yo tengo, sí, después sacamos algunas imágenes y también se los voy mandando por WhatsApp, como para que ustedes también tengan esa herramienta. Es decir, todo es válido para entender los conceptos. Y también la otra cosa es que ustedes me tienen que ir diciendo, por eso también algunos sábados hacemos los chats, para que se vayan conectando y me vayan diciendo qué es lo que falta. Bueno. Regio. Nos vemos entonces, el próximo sábado. Yo les voy mandando por WhatsApp a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. Y en principio, bueno, vamos a hacer durante esta semana el ejercicio. Regio, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, buen fin de semana a todos.